Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, para que luego no se diga que el Orgaz nunca lleva razón en lo que dice, que el Orgaz siempre se equivoca, que el Orgaz es un fantasías, bueno, algunas cosas pues son verdad, ¿vale? ¿Para qué negarlo? Eso me encumbran y me ensalzan. A ver, vamos a dejarnos de tonterías porque esto es importante. Llevo ya muchísimo tiempo diciendo lo que iba a suceder. Llevo también diciendo que L'Oréal iba a contraatacar acto seguido diciendo: señoras y señores, somos los reyes de los tonos dulzones y los caramelos. ¿Y qué hemos tenido como respuesta del escándalo de Puig por parte de, por supuesto, la firma Jean Paul Gaultier? Pues estaba clarísimo. Un efecto golpe-respuesta. Y lo tenemos, además, les está atizando y les va a atizar con una firma que pertenecía anteriormente bajo licencia a Puig. Y es, por supuesto, Prada. Prada, de la mano de L'Oréal, lanza pues Prada Luna Rosa Ocean. Y ahora mismo os digo las notas. Las notas de salida nos presentan bergamota, notas medias, pues el famoso iris, y después de todo esto, en el fondo, y estos son notas que da la firma ya, pues así como en plan, esta es la nota de prensa y en principio estas son las notas que os voy a decir, luego seguramente dirán más, pero en principio ya sabemos que tenemos bergamota en la salida, tenemos iris en el corazón y luego todo esto va acompañado de un fondo de caramelo y de vetiver. Ahí es nada. Así que, señoras y señores, estaba cantado, estaba servido y yo lo dije. Lo dije. Digo, L'Oréal va a tardar 0, en sacar su rollito dulce acaramelado, que para eso también tengo que decirlo, son los reyes. O sea, ya veníamos del tirón, pues con todo lo que estaba haciendo L'Oréal dentro del grupo, dentro de todas sus firmas que siempre estaba atizando, y sobre todo con Lancôme, dulces, pralinés, todo esto, y todo esto ahora está en el sector masculino, y eso es lo que vamos a tener próximamente. Dije, prepararos el cuerpo, nos llegan dulces, y nos llegan dulces potentes, más todavía de lo que pudiéramos pensar que teníamos, pues efectivamente con fragancias tipo 1 Million, dulces, que se notaba ahí como ya el tono que iba cogiendo ya más acaramelado, y aquí ya está aquí, no hay que esperar más. Yo también la sorpresa, y tengo que decirlo, me llega por parte de que no esperaba que en Luna Rosa se atrevieran a sacar este tipo de texturas de caramelo. Pero ahí está. Luna Rosa Ocean. Curiosamente me falta el contexto de la nota acuática, que no, o a la cual no hacen referencia en la nota de prensa. Hay que decir que también ya hay una firma de venta en España que la ha puesto, y seguramente desde L'Oréal le han dicho, quita esto, y aparece ahora mismo como error 500 o 400, no sé qué, aparece un error en la web, como que han retirado de la venta del producto porque seguramente todavía no lo tienen, ¿vale? Pero ya aparecía una casa, antes que nadie aparecía en una casa, lo que pasa que seguramente yo creo que esto obedece a que efectivamente les han dicho, nenes, quitar esto porque todavía no. Pero que es inminente, o sea, L'Oréal no se anda con tonterías, y lo que aquí tarda en llegar, hasta incluso por parte de Puig, semanas, L'Oréal lo tenemos aquí ya la semana que viene, o sea, no hay más historias, ellos no tienen suficiente infraestructura como para decir, vamos a lanzar el perfume a todo lo que da, sin cortarnos un pelo, que para eso somos la empresa más potente del sector cosmético. Y esto es irrebatible. Los derroteros, que era sobre todo lo que quería decir y de lo que me quería hacer eco, son derroteros, por supuesto, dulces. Vuelvo a repetir, son lanzamientos que se están haciendo ahora en verano, ya campaña de verano, pero que no son pensados para campaña de verano, están siendo pensados para la campaña de invierno, campaña de Navidad. Ellos están puestos ahí. Están puestos ahí porque efectivamente ya se ha levantado más la mano, tenemos un poco más de vía libre y han dicho, venga, vamos rápido porque hay que recuperar, y la forma de recuperar pues es esa. Y además también puedo decir que van retrasados en cuanto
a lo que nos quieren meter otra vez de nuevo, porque esto de a meternos a caramelamientos, pensar que están hechos los perfumes ya desde, pues llevan un tiempo de maceración, mínimo se van moviendo entre unos 3-6 meses de maceración aproximadamente, y todo esto ya va con mucho retraso. La situación global nos ha retrasado y ahora mismo estamos ahí, pero que sepáis que ha sido un golpe efecto respuesta, porque nadie podía pensar que hubiesen sido tan rápidos en decir, estos están con esto, que es la nota de caramelo dentro de una fragancia nueva, porque es nueva, dentro de Jean Paul Gaultier, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y próximamente van a venir más. Esta es la tendencia a la que nos tenemos que acostumbrar los tíos, y es a los dulzores. Ya sabéis que yo no soy absolutamente nada dulzón, no me tiran los dulces, pero escuchad, si me tengo que poner a profesar la religión del dulzor acaramelado, lo tendré que hacer. Porque, oye, mira, igual me sorprenden estas moléculas que están utilizando en plan caramelo nuevas tal, y me sorprenden muchísimo más que las que hay en el sector femenino, y digo, venga, para adelante, vamos a asumirlo, y esto va a ser así durante un proceso de tiempo que mínimo nos va a durar seguramente como 2 años. Espero que no que seamos más, que se reinverten más hacia lo que yo desearía, que estoy deseando ya, que el sector masculino vaya tendiendo hacia los florales dulces. Ese es mi parecer y mi sentir, ¿vale? Yo es lo que me gustaría. O un herbal dulce. Realmente sería mucho más chulo. Igual sí que lo tenemos ya, y todavía pues falta llegar a las tiendas y que diga, mira, esto es precisamente lo que estaba buscando. Pero esto ha sido eso, ha sido golpetazo encima de la mesa, y lo que ya comenté, L'Oréal no iba a quedarse fuera del vagón, ni del tren, ni de nada, iba a subirse, y además quiere subirse poniéndose a la cabeza, que es lo que pretende y ha pretendido siempre, y no quiere que nadie le quite ese puesto. Con lo cual yo pensaba, es que están tardando, y lo dije, mirad que lo dije, L'Oréal va a tardar 0, en sacarlo. Y eso, gracias a Dios, están los vídeos, están los streamings del otro sitio y de aquí, en los cuales no me corto un duro y ya estoy diciendo lo mismo que estoy diciendo ahora. Bueno, pues ya está, es una realidad. Y además es que me ha llamado más todavía la atención, y es lo que más gracia me ha hecho de todo esto, es desde luego que haya sido precisamente con una firma de la cual se ha apoderado L'Oréal. Prada le retiró la licencia a Puig, lo comenté también, fui la primera persona también en comentarlo, fui también la primera persona en decir, con fecha tal, fecha cual, desaparece ya forma parte de L'Oréal, eso no me lo puede quitar nadie, ahí están los vídeos, y ahora mismo también, pues, oye, escuchar, es que las medallas hay que ponérselas cuando hay que ponérselas, y al rey lo que es del rey, lo siento, y no es que no tenga abuela, es que es una realidad. Y vuelvo a repetir, los vídeos están ahí con fechas, está todo fechado, y todo lo que dije está fechado. Yo no he quitado ningún vídeo ni nada, a no ser que YouTube le dé por quitarme algo, que no lo va a pasar, no va a pasar eso. Pero en esta sección noticias, todas estas cosas se van contando, y se va también intentando hacer un análisis de lo que puede pasar en el mercado. Y efectivamente esto es lo que está pasando. El golpetazo encima de la mesa por parte de... Y además de una firma que tiene muchísimas ventas, porque no lo vamos a negar. Ellos se cansarían, dirían, bah, no se han cumplido objetivos. Estaban los objetivos por parte de Puig, estaban cumplidos, ¿eh? Lo que pasa que encontraron el sitio por donde escabullirse y desvincularse de Puig, y para irse con L'Oréal. Esto estaba ya todo más que hablado, más que pactado. Pero vuelvo a repetir, esto estaba ya todo dicho. Y lo gracioso es que ha sido con una firma también que ha pertenecido a Puig, Prada. Así que vamos a esperar muy poco, pero que muy poco, y más sabiendo que ha habido una empresa española que ya la había puesto a la venta y que ha tenido orden seguro de retirada de la venta, pues por X motivos. Pero esto es un lanzamiento global de ya, porque además no quieren que se les pase ni esto, porque si sale Scandal con unas notas también de caramelo, y pues ya ahí tenemos el completo, está el mix perfecto. Y con esto no estoy diciendo que sean exactamente iguales las dos fragancias. Estoy poniendo aquí en tela de juicio ahora mismo la nueva Ocean de Prada, Luna Rosa, y Scandal de Jean Paul Gaultier por parte de Puig, por parte de L'Oréal la otra, ¿de acuerdo?
hay notas que comparten, pero luego también habría que saber a quién les ha comprado, quién es su proveedor de moléculas y qué matices distintos pueden tener tanto la molécula de caramelo junto con vetiver por un lado y la otra que también, bueno, lo que pasa es que aquí el caramelo está como las notas van de otra manera y aquí en Scandal tenemos el caramelo en la salida y sí que comparten desde luego el vetiver en el fondo. Las dos conllevan y llevan vetiver y las dos llevan también el caramelo. ¿Qué pasa? Que realmente una nariz que no esté acostumbrada a notar la estratificación, las capas que lleva un perfume a grandes rasgos, no lo va a notar y lo va a notar como un todo. Vamos a tener que esperar a saber realmente cuáles son las diferencias entre las dos olfativas, pero lo que queda muy claro que comparten pues, lo que es la molécula del caramelo y la del vetiver, las dos. Así que con esto quiere decirse que la apuesta está echada y que las demás van a venir detrás, ¿eh? O sea, tenerlo muy claro que ahora mismo ya van a empezar a salir al mercadico, pues caramelos para los tíos y vamos a oler por lo menos esta campaña de Navidad y quizás un poco más allá, pues toda esta debacle de caramelos. Así que preparaos el cuerpo para lo que llega. Lo que estaba comentando, que sí, que efectivamente posiblemente no tengan el mismo olor, está claro, pero las trazas a las cuales nos quieren llevar va a ser muy parecido. Vamos a ver, yo creo que, y esto es una aventura lo que voy a decir, estoy emocionado porque me interesa mucho el tema, me parece muy chulo ya ver esta pequeña batallita de ver quién se la lleva. Evidentemente entiendo que se la va a llevar Scandal, más que nada por precio, estoy convencido porque las Pradas suelen ser bastante más caras que lo que es un Scandal o hasta incluso Phantom de Paco Rabanne. Ahí la apuesta, vamos a ver por dónde va jugada, pero estoy hablando con respecto a lo que fuera o fuese una batalla de dulces, de caramelos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que la batalla en ventas la va a ganar Scandal por precio, pero posiblemente mirar lo que son las cosas, pero ya atendiendo también a que L'Oréal trabaja muy bien los dulces, lo ha estado haciendo espectacularmente bien, tanto con Lancôme como con, también lo tengo que decir, ahora mismo con su camino de lo que es Terry Mugler, con su Nova y todos los perfumes nuevos que han ido sacando para Mugler, lo están haciendo muy bien en el manejo de los dulces y yo creo que aquí se la pueden llevar en cuanto a nivel olfativo por delante a Scandal de Jean Paul Gaultier. Porque sí, porque me da a mí la sensación, luego igual me equivoco, ¿vale? Igual estoy equivocadísimo, pero de momento caballo ganador va a ser Scandal, está claro por tema de precio, pero olfativamente estoy seguro de que esta nueva Prada, Luna, Rosa, Ocean se la va a llevar también de calle, pero se la va a llevar de calle en cuanto a calidad olfativa. Vamos a tener una parte muy de clase, endulzada pero con clase y deportiva también quizás. Y luego vamos a tener un toque más canalla por parte de Scandal. Y no he probado las dos fragancias, estoy a esperas o a expensas de que pues llegue a tienda, que todavía no ha llegado. Así que, pero bueno, que tampoco hay un hype así como para decir, ¡ah! Cuando llegue, llega y ya está. Y yo la presentaré porque además quiero presentarla, porque me interesa presentarla, pues me parece bonito tener eso en colección, ¿de acuerdo? Después de 25 años sin tener pues una Gaultier nueva real, pues aquí la tenemos. Esto es real, lo entrecomillo, porque forma parte de Scandal de mujer, es como una subdivisión. Pero bueno, ahí está. Y luego también, pues efectivamente, lanzamiento a bombo y platillo de esta Prada nueva, completísimamente nueva, todo nuevo dentro de L'Oréal. También una idea nueva en cuanto a que es lo nuevecico que tenemos de Prada realmente. Todo lo demás pues son reversiones de lo que ya había hecho anteriormente. Intentar ahí ajustar al máximo sin que se noten muchas las diferencias, pero esto es nuevo. Entonces vamos a ver cuál es el caballo ganador aquí, pero vuelvo a repetir, yo lo tengo muy claro en cuanto a ventas. Scandal por precio y en cuanto a calidad olfativa muy posiblemente se la lleve de calle la nueva Ocean. Pero esto son cosas mías que yo lanzo al aire, que luego igual me equivoco. De momento equivocaciones las justas estoy teniendo, pero me alegra por lo menos saber que no andaba nada equivocado, porque además es que lo dije en un directo, lo dije también en un vídeo de noticias y ya está todo dicho. Sobre todo lo dije cuando me puse a hablar de Scandal, que hice la presentación, dije que ya estaba
y todo dicho. Así que también comenté esto. Esto está ya más que comentado. Estoy contento porque me gusta este rollo, que se note que hay vidilla, que hay competencia y que realmente vamos a ver... Hombre, lo que no me gustaría es que nos invadieran ya los caramelos por todos lados, pero es que va a pasar. Pero dentro de todo eso, chapó de verdad. Qué ganas tenía de ver ahí una lucha, un fighting total entre firmas a ver quién se la lleva. Pero está claro quién se lo va a llevar porque en las economías tampoco están para dispendios y las Prada pues están subidicas. Es que eso es así. Y más todavía cuando se trata de un lanzamiento nuevo que tiran para arriba. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba y espero volver enseguida con más noticias y que las podéis seguir disfrutando tanto como yo estoy disfrutando este segmento de noticias que tenía así como un poco relegado. Pero no por nada, lo tenía relegado como formato vídeo, pero esto estaba siendo el día a día total y absoluto de los directos, de los streamings, tanto aquí como en la plataforma Moravica. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí y os recuerdo una cosa muy importante y es que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar sobradísimamente agradecido. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.